y recibir esa dirección que nos envías. Sabemos también que la palabra del Señor está siempre fundamentada en los deseos, en los pensamientos, pero sobre todas las cosas, en los mandamientos que el Padre ha designado para una vida de obediencia, de sujeción, pero a la vez de bendición. Y una de las formas en que Él nos guía para ser de bendición y ser bendecidos. Mira, me goza la palabra del Señor en Génesis 1:28, el primer libro de la Biblia. Génesis 1:28, y les dijo, y los bendijo Dios, hablando de Adán y de Eva, y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Mira la orden. Es a quedarse estáticos, no solamente como una pareja dedicada a lo suyo, a lo propio, sino propiamente les dice, fructifiquen, den frutos, sean fructíferos, y también multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Mira qué maravilloso. Dice, tengan la autoridad sobre toda la creación, hablando de peces, animales, los peces del mar, las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero lo más importante es, den fruto, sean productivos, por decirlo, y multiplíquense. Dios también, Génesis 2:15, que nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Mira, toda la creación en sí tiene un propósito maravilloso. Y Adán no es la excepción. No fue creado por Dios para estar allí, durmiendo, acostado, sin hacer nada, acomodado, sino ciertamente, lo decíamos anteriormente, para fructificar, multiplicarse. Y en este momento le dice, para labrar y guardarlo. ¿Y sabes por qué? Porque siempre todo tiene un propósito. Me goza siempre el hecho de saber, con la certeza, de que no somos una casualidad, de que no estamos en esta tierra como un accidente o como por un descuido. Estamos en esta tierra viviendo con un propósito y los cristianos lo sabemos. Lo dice la palabra del Señor en Jeremías 1:5, antes que te formara en el vientre te conocí. Qué maravilloso es saber que realmente quien nos puso en el vientre de nuestra madre fue nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Pero no solamente para pasar el proceso de gestación y nacimiento, sino mira esto, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, y te di, en el caso de Jeremías, por profeta a las naciones. Si lo decimos para la creación, antes que te formara en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué, y te di a nacer con un propósito. Me goza siempre que nuevamente que no estamos por casualidad o por accidente en esta tierra, y aún no nos hicimos o no recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como parte de un rito, una religiosidad o misticismo. Lo recibimos y en ese momento fuimos hechos hijos de Dios. Mira qué maravilloso. Entonces, antes que te formara en el vientre te conocí. No hay nada desconocido delante de la presencia de nuestro Padre. Todos desde el momento o aún antes de ser concebidos o engendrados y concebidos, el Padre nos conoce y tiene planes para nosotros. Él sabe exactamente quiénes somos, cómo somos. Él diseñó todas las partes y áreas de nuestro cuerpo, el color de nuestros ojos, nuestra estatura, el tono de nuestra voz, el color de nuestra piel. Ese diseño maravilloso de la creación del Padre, hombre y mujer. Entonces, antes que te formase, te conocí, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que naciera te santifiqué y te di a nacer con un propósito. No se nos olvide, amados del Señor, que estamos donde estamos, lo digo siempre, vivimos donde vivimos, caminamos donde caminamos, porque tenemos un propósito.
Ahora bien, mira esto, Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, el Padre siempre es específico en cuanto a lo que ordena hacer. Y lo primero, vayan y hagan discípulos. Es el salir de la comodidad, del sistema, del espacio, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira, es el mandato. Y para comenzar, Jesús da a los discípulos. Luego los envía de 2 en 2 para cumplir con un propósito. Y sabes, la gran comisión la recibimos desde el momento en que decimos: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Comienza un proceso de transformación, por supuesto, espíritu, alma, mente y cuerpo. Pero comienza también la ordenanza de ir y hacer discípulos, de discipular. Ese llamado para todos los hijos e hijas de Dios en todo lugar, en toda la tierra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Yo lo digo de esta manera, modelándoles todas las cosas que han aprendido. Qué maravilloso es escudriñar la palabra del Señor para guardar y ponerla por obra. Una nueva vida, literalmente. Entonces, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Jesús lo dice. Esta es una certeza. No murió, resucitó y se fue. Sí, ciertamente fue a sentarse al trono de la gloria del Padre. Pero ciertamente está en medio de nosotros, con nosotros. Nos respalda, nos bendice, es nuestro abogado, dice la palabra del Señor. Y yo estaré con ustedes, mira esto, todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Una palabra interesante, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Mira esto, somos llamados como hijos de Dios, no solamente a enseñar, a instruir, a discipular, sino sobre todas las cosas a modelar en lo que creemos, los mandamientos, los estatutos, la palabra de Dios y ponerla por obra. Mira este pasaje maravilloso, Efesios capítulo 2, versículo 10 al 12. Porque somos hechura suya. No somos casualidad ni accidente, fuimos creados, dice la palabra, por Dios a su imagen y semejanza. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Por qué nos hicimos cristianos? ¿Para ser parte de un grupo religioso, tradiciones, costumbres, o para un cambio de vida, y ese cambio de vida llevarnos a ser de bendición, productivos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Me goza siempre, porque no es casualidad. Y que cada día tengamos la oportunidad de ser luz, de ser sal, de ser de bendición en todo lugar. Entonces, por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ciertamente, ¿qué nos esperaba?
si no hubiésemos conocido a Jesucristo y recibido a Jesús como Señor y Salvador. Mira, lo digo, a nivel personal ya no estuviera en esta tierra. Y estaría pendiente de las consecuencias de la desobediencia, del pecado, de los vicios, de las maldiciones, el infierno. Pero mira cómo lo aclara y lo dice. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora bien, Romanos 8, del 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mira, me contrasta en su momento. Cuando se hace el estudio y se presenta el porcentaje de cristianos en cada país, que cada vez aumenta, pero su impacto no es mayor, cada vez es menor. Se menciona una cantidad, pero realmente ¿quiénes están proclamando el nombre del Señor? Entonces, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Conocer realmente a un cristiano, no por el título, sino por su manera de vivir, por habituado a ser de bendición. Entonces, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mira cómo define la palabra del Señor la libertad a la que hemos llegado o debemos de llegar como hijos de Dios, libertad gloriosa como hijos de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice la palabra, el mundo y quienes lo habitan. No hay nada existente que no le pertenezca, en el cual Él no tenga el poder y la autoridad. Entonces, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿A cuántos se han caminado a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y han sido libertados del pecado, de las maldiciones, de los vicios, de las tradiciones, de las costumbres, de lo mal aprendido? Han sido liberados y tienen una nueva vida, paz, gozo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Mira, llamado una vez más a salir de la comodidad, a dejar la comodidad y realmente cumplir con el llamado a ir y a ser discípulos en todo lugar. Hacer luz, hacer sal, hacer de bendición. Ese llamado para todos los hijos de Dios. Ahora bien, el llamado hoy y siempre es a clamar y orar por un corazón y una mente abierta a la dirección de Dios. Ese es el llamado. Que cada día clamemos por su dirección, por su guía, para saber qué hacer y cómo hacer en todo momento. Orar por un corazón y una mente abierta a la dirección de Dios. Mira, Jesús lo decía en su momento, hágase tu voluntad. Y llamados para que cada día, Señor, al despertar, Señor, en tu nombre, gracias por este nuevo día, hágase en mí tu voluntad. Hay muchos sueños, hay muchas metas, hay muchos anhelos, muchas necesidades. Pero ¿sabes qué maravilloso es el hecho de saber que la palabra nos dice también que el Padre suplirá todas nuestras necesidades? Porque el llamado, una vez más, es a clamar por un corazón y una mente abierta a la dirección de Dios. ¿Sabes? El Padre nos habla todos los días. Su presencia y su comunión está allí para que entremos.
No solamente cuando hay necesidad, problemas o conflictos, sino en todo momento. Lo dice la palabra, alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Recordamos al hombre más sabio de la tierra. Cuando el Padre le dice, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué pasaría si en su momento el Padre se nos aparece, se presenta a nosotros y nos dice, ¿qué quieres que te dé? ¿Y cuál sería nuestro primer pensamiento? ¿Las necesidades, los problemas, los conflictos? ¿O la disposición para hacer su voluntad? Para ser de bendición. Entonces, un corazón y una mente abierta a la dirección de Dios. Ahora bien, hablábamos de la gran comisión y lo decimos, la gran comisión y la visión es de todo cristiano, de todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese llamado a la gran comisión, ir y hacer discípulos, y la visión de la gloria del Padre manifestándose en todo lugar. Recordamos una vez más que estamos en esta tierra con un propósito, que vivimos donde vivimos, trabajamos donde trabajamos, estudiamos donde estudiamos, porque hay un propósito. No hay casualidades en el Señor, no hay descuidos en Él. Mira, nos gozamos cada día. Cuando llegamos al lugar o somos llevados al lugar para ser de bendición, ya aún ver la sorpresa de aquellos que no esperaban la palabra del Señor, la guía de Dios. Sí, hay necesidad, pero el siervo y la sierva del Señor son enviados en el momento preciso para que el nombre de Jehová sea glorificado. Entonces, existimos, lo digo de esta manera, por ese propósito, desafío y reto. Nuestro propósito, si lo entendemos de esta manera, es llevar a toda la creación a Dios. No solamente escuchen la bulla o lo mucho que se habla o se dice, sino que seamos la guía para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que realmente tenga un encuentro con el Padre. Jesucristo le presente el pecado, se arrepienta y reciba a Jesús como Señor y Salvador. Ese es nuestro propósito máximo, llevar a toda la creación a Dios. Mira esto, Levítico 9, del versículo 6 y 7. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, háganlo y la gloria de Jehová se les aparecerá. Deseamos realmente tener un encuentro cada día con nuestro Padre. No solamente cuando hay necesidades, temores o angustias, sino cada momento disfrutar de su presencia. Mira esto. Esto es lo que manda Jehová, háganlo, y la gloria de Jehová se les aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como manda Jehová. Mira, la gran comisión es un mandato de Jehová para todos los cristianos, hijas e hijos de Dios. Y mira cómo lo dice de esta manera, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Es en verdad un regalo maravilloso el poder postrarse delante de la presencia del Señor, reconocer nuestras faltas, pedir perdón, apartarnos de ellas y guiados por el Espíritu Santo a clamar por los que están en conflictos, en problemas, en necesidades. Comenzando en primer lugar a interceder por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestro hogar, por nuestra descendencia. Entonces, haz reconciliación por ti y por el pueblo. ¿Sabe? Recordamos la oración de Daniel. Hemos pecado, dice. No dice, míralos, han pecado. Hemos pecado. Se reconoce como parte del pueblo, porque somos parte del pueblo, somos parte de la sociedad.
Y sabes que la sociedad y nuestro pueblo, nuestra familia necesita realmente la reconciliación con Dios. Se han desviado, viven de manera desordenada, actuando y teniendo muchas actividades en la casa de Dios, pero alejados de su presencia, viviendo en su momento en apariencia de religiosidad, pero por sus frutos realmente son conocidos. Entonces, haz la reconciliación por ti, por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. El mandato entonces de Jehová es que seamos intercesores. Mira esto, 2 Corintios 5 del 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Realmente eso es una realidad de nosotros? Cambiamos, hemos cambiado. ¿Realmente somos una nueva criatura, una nueva creación de Dios? Que ya no practicamos los vicios, la mentira, los engaños. Todo lo que va en contra de la voluntad del Señor ya no es parte nuestra. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno se dice cristiano, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos llamados a reconciliar a la humanidad pecadora con Dios. Y este es un mandato, no es una opción. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con él. Ahora el llamado entonces es a ir y a ser discípulos, a modelar la gloria del Señor, a guiar a las almas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. El llamado de todo cristiano. Los medios, las herramientas que el Padre nos ha dado. Lo primero, hablando de la transformación bíblica. Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Cuánto realmente nos ha cambiado la palabra del Señor? De la manera en que crecimos, en que nacimos, en el sistema de pecado, de mentiras, de vicios. ¿Cuánto realmente hemos dejado? Porque lo primero que cambiamos fue nuestra manera de pensar. Para cambiar nuestra manera de vivir, dejamos de pensar de acuerdo a los cánones de la cultura, de las tradiciones, de las enseñanzas aún familiares y más, para venir a ser guiados con la palabra del Señor. Entonces, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sabes qué es el deseo de nuestro Padre? Una vida santa, una vida llena de bendiciones, donde conozcamos realmente y vivamos esa realidad de los planes de bien que tiene para nosotros y nunca de mal. Para aunque pasemos en valle de sombra de muerte, estamos respaldados y seguros que Él está con nosotros. Que caerán a nuestro lado 1000 dice 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros nos llegará. Y sabes, nos ha dado autoridad. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Sabes que esa es la realidad del Hijo e hija de Dios? Reyes y sacerdotes. Los reyes gobiernan a la sociedad y los sacerdotes gobiernan al pueblo de Dios. Y somos nombrados reyes y sacerdotes. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes,
y reinaremos sobre la tierra. Mira qué palabra maravillosa para los hijos e hijas del Señor, reyes, reinas, sacerdotes y sacerdotisas, para reinar sobre la tierra. Lucas 10:19. He aquí le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Tenemos la autoridad del Padre para aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Somos enviados entonces a guiar a las almas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, para ser hechos hijos de Dios. Habrá oposición, siempre la hay, pero los cristianos tenemos la autoridad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y dice la palabra, y nada nos hará daño. Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones. Aleluya. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mira qué autoridad maravillosa que el Padre ha legado a los hijos e hijas de Dios. Naciones y sobre reinos. ¿Hasta dónde llegan nuestras oraciones? Cuando intercedemos, ¿hasta dónde llegan? ¿Sabes? Escrito está, la oración eficaz del justo tiene poder, y no hay límites para la oración y la intercesión, y sobre todo para la autoridad que el Padre nos ha dado. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar toda obra del enemigo, sus estrategias, sus mentiras, sus engaños, sus ideas, sus ideologías. Tenemos la autoridad para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y también para edificar y plantar. Sabes que la palabra del Señor está llegando a los lugares más recónditos, más escondidos, porque los siervos y siervas del Señor oran y respaldan y claman para que la tierra sea llena de la gloria de Jehová y se manifieste su poder y su gloria. Ahora bien, hablamos de valores que son las columnas que sostienen el propósito y nos dan dirección. ¿Cuáles son los valores que practican los hijos e hijas de Dios, los reyes y sacerdotes nombrados por el Padre? Valores. El primero de ellos, amor y servicio. Me goza. Acción que hacemos que demuestra el amor de Dios, el amor en la práctica. El amor a Dios con todo y el amor al prójimo y a los enemigos. El servicio a Dios y el servicio al prójimo y a los enemigos. Me goza que realmente la certeza de que servimos a Dios es que lo hacemos sirviéndole al prójimo y a los enemigos. Que la certeza de que decimos amar a Dios con todo nuestro corazón, espíritu, alma, mente y fuerza, es que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a nuestros enemigos. Y le servimos. Estamos dispuestos a servir. Entonces, el primer valor, el amor y el servicio. El segundo, integridad. Mira, alguien lo decía, sin mancha ni arruga. Salmos 15, del 1 al 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Qué maravilloso saber que moramos en su presencia y estamos dispuestos cada día a hacer su voluntad, porque cada día buscamos vivir en integridad, sin nada que esconder, sin una doble vida, que me goza decirlo, que podemos ver al rostro de las personas, a la cara, a los ojos, porque no tenemos nada que esconder. No somos perfectos, por supuesto. Pasamos problemas, conflictos, fallamos, pecamos, pero reconocemos nuestros pecados de corazón, los confesamos
recibimos el perdón de Dios y nos apartamos. Y cada día vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, integridad es el llamado de vida a los hijos e hijas del Señor. Liderazgo progresista. Mira, cada día aprendemos a confiar, a esperar, porque ya llegará el momento de poner por obra todo lo que hemos aprendido y recibido. Y me goza. Entonces somos llamados a un liderazgo progresista. El ejemplo, la vida de José, Génesis 37. En el versículo 9, después tuvo otro sueño y lo contó a su padre y a sus hermanos. Realmente Dios nos ha revelado lo que anhela hacer en nosotros y a través de nosotros. Mira qué sueños tan impactantes. Versículo 39, estamos en Génesis 37, 39. Así halló José gracia a sus ojos y le servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Versículo 22. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Génesis 41, 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¿Sabes quién lo dice? Faraón, el rey. Hallaremos otro como este en quien está el Espíritu de Dios, hablando de José. Entonces sabemos con certeza también que pasamos procesos de aprendizaje. Porque escrito está que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hasta esto, sí, todo lo que Dios permite tiene propósitos de aprendizaje para madurar y realmente ser preparados para nuestro propósito. Entonces, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¿Dónde fue instruido o enseñado José? En todo el proceso, superando para comenzar el odio de sus hermanos, el deseo de matarle, el ser vendido como esclavo, el estar en la cárcel, ¿sabes? En todo lugar donde Dios permite que estemos, tiene propósitos para que aprendamos, porque hay muchas cosas por hacer. Hay cosas grandes de hacer para Dios. Entonces, hablando de los valores que los cristianos necesitamos o tenemos y ponemos por obra. Liderazgo con propósito, líderes en todas las áreas y propositivos. Su propósito dentro y fuera de la iglesia. Esto es lo maravilloso. Sí tenemos deseo de servirle al Señor en la casa de Dios, por supuesto. Pero aún más tenemos deseo de servirle al Señor fuera de la casa del Señor, en el trabajo, en la empresa, en los centros de estudios, en la calle, en todo lugar. Porque ese es el llamado. Su propósito dentro y fuera de la iglesia. Ajustar, ahora mira qué dice de la casa de Dios, de la iglesia. Ajustar la estructura al propósito para hacerla más efectiva y funcional. Es el deseo de Dios. Que se manifieste en su casa. No solamente que vayamos a ser instruidos, enseñados, moldeados, corregidos en su momento, sino que salgamos con la propuesta de ir y hacer discípulos, de modelar el amor de Dios. Este es el propósito de la casa de Dios, un centro de aprendizaje para al salir ponerlo por obra. La palabra como la autoridad máxima. Mira lo que se dice. Si no tiene el respaldo de la palabra, no existe. Si no está respaldado por la palabra del Señor, no es real. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hablando de la palabra. Sin ella se tropieza y se pierde. Nadie puede decirse realmente que está viviendo una nueva vida apartado de la palabra del Señor. Solo los domingos, si es que la encuentran. Sabes, cada día necesitamos escudriñar la palabra del Señor para ser instruidos, para ser guiados.
Y lo dice entonces, sin la palabra, sin la guía de la palabra del Señor, se tropieza y se pierde. Proponer, provocar y practicar. Mira esto. Los cambios profundos y de fondo, desde el fondo. Mira qué maravilloso que lo primero que cambió en nuestro ser fue nuestro interior. Antes de esperar en los cambios en los demás, comenzaron a suceder los cambios internos en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Entonces, nos lo dice, proponer, provocar y practicar los cambios profundos y de fondo, desde el fondo a partir de mí. Ahora escucha esto, 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Sabes? Antes de ver todos los sucesos y situaciones que se está viviendo fuera de él, es necesario cada día proponernos, ¿sí?, a realizar un estudio de cómo realmente estamos viviendo como hijos de Dios cristianos, como esposos cristianos, como madres, como hijos, como abuelos, como abuelas, como compañeros en el trabajo, como compañeros en los estudios. Porque es necesario realmente que nos contrastemos si estamos cumpliendo con la palabra del Señor, basado siempre en el amor a Dios, que es el primer mandamiento, y el amor al prójimo, que es la práctica del amor a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa. Mira, antes de señalar o juzgar, necesitamos ver hacia adentro. ¿Realmente estamos viviendo? ¿Realmente estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios y vivimos en obediencia y en sujeción? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si Dios habla, buscamos, provocamos, propiciamos, nos movemos. Entonces, qué maravilloso es escuchar la palabra del Señor, para ser guiados y para ser exhortados, para poner por obra su voluntad. La mies es mucha y los obreros son pocos, pero también es una realidad que la necesidad fuera de él es tremenda. Hay tanta necesidad de Dios. Me goza siempre que hace muchos años, cuando se le confrontaba a la persona con el pecado y se les guiaba a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, decía, mira, lo voy a pensar, voy a preguntarle a mi esposo, voy a preguntarle a mi papá, a mi mamá. ¿Sabes? Ahora no es así. Hay una necesidad y el Espíritu Santo se mueve en una disposición para que el hombre y la mujer reciban a Jesucristo como Señor y Salvador en todo lugar y en todo momento. Por eso me goza saber que el evangelismo está llevado o llamado a practicarse en la calle. No esperar que llegue, sino ir a donde está la necesidad. Y me goza esto. Entonces, si Dios habla, buscamos, provocamos, propiciamos, nos movemos. Qué maravilloso es escuchar la voz de Dios y la guía de Dios que nos envía. Mira, siempre me impresiona cómo se van adaptando cada momento, cada espacio a la voluntad del Señor. Cómo Él nos guía y nos lleva a donde está la necesidad para ser de bendición. Es llamado entonces también movernos, arrebatar, tomar lo que el Padre ha dispuesto. No tener temor de provocar que las cosas pasen. Aleluya, cuánto anhelamos realmente que el nombre de Jehová sea glorificado. Que el hombre y la mujer se arrepientan de sus pecados, reciban a Jesucristo como Señor y Salvador y tengan una nueva vida. Una vida maravillosa, llena del amor, la misericordia y el poder de Dios. Que sea su realidad de vida, una nueva vida. Entonces, no tener temor de provocar que las cosas pasen. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Es llamado también a orar sin cesar. Mira qué maravilloso es tener esa necesidad de orar en todo momento, en todo proceso, no solamente cuando hay necesidad, sino cada día buscar de la presencia del Señor, acercarse a Él y tener ese momento de intimidad a través de la oración. Orar sin cesar. La guía y revelación Dios nos la ha dado ya. Mira qué maravilloso cada día cuando abrimos la palabra del Señor, cuando escuchamos el mensaje de la palabra del Señor y somos guiados a cambiar nuestra manera de pensar, a guiar nuestros pasos de acuerdo a su voluntad y sobre todas las cosas a esperar en Él, con la convicción que Él está en todo lugar. Que benditos somos en nuestro entrar y en nuestro salir, porque Él va con nosotros y está con nosotros en todo lugar. Por lo mismo, todo lo que hagamos será prosperado. Entonces, lo establecido por Dios nunca irá contra su voluntad. Mira, me gozan. Porque ninguna de sus enseñanzas, sus mandatos, en su momento contradice en su palabra. Y cuando nos envía a hacer, y somos guiados a hacer su voluntad, nunca contradice su palabra, sino que se cumple su palabra a través de las acciones y las actitudes de aquellos que han escuchado, han obedecido y sobre todas las cosas buscan cada día vivir en santidad, apartados del pecado, de los temores, de los vicios, de las dependencias. Mira, me goza. Entonces, el saber que lo establecido por Dios nunca irá en contra de su voluntad. El llamado también a respaldarse siempre en la palabra es la clave. Antes de hacer, antes de proponer, ir a la palabra del Señor, ir a la presencia del Señor. ¿Sabes que el llamado es ese? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Al momento de despertar en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? Agradecer por un nuevo día, agradecer por la oportunidad y por todo lo maravilloso en sus nuevas promesas que Él ha prometido. Perdona la redundancia, pero todo lo nuevo, porque dice la palabra que cada día son nuevas sus misericordias. Hay regalos, hay promesas, hay bendiciones nuevas cada día para los que decidimos caminar en su voluntad, para hacer su voluntad y ser de bendición. Entonces, el llamado a respaldarse siempre en la palabra es la clave. Por eso necesitamos cada día abrir la palabra del Señor, escuchar su palabra para guardarla y ponerla por obra, porque será nuestro respaldo en todo momento. La pregunta maravillosa cuando viene una situación difícil o un momento difícil, antes de responder o antes de actuar, el preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lado, de mi parte? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y la Biblia nos guía, nos enseña a cómo actuó Jesús. Mira, cuando lo golpearon, le escupieron, le abofetearon y se burlaron de Él, Él no respondió con resentimiento ni con amargura. Cuando el diablo le tentó, Él no vino con una enseñanza mística o una charla magistral. Fue directo en cuanto a la respuesta y decirle, escrito está, la palabra lo dice. Entonces, vuelvo a este punto importante, el ser respaldado por la palabra de Dios es la clave de la vida del cristiano, de sus pensamientos, de sus emociones, para fortalecerlo, para darle esa fortaleza, esa fe, esa esperanza y esa guía para saber qué hacer en cada momento. Fidelidad en lo que Dios nos ha encomendado, realmente se han llamado a ser fieles al Señor. Ya dice la palabra que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pero sabes, el cristiano tiene que llegar a ese punto de madurez en serle fiel al Señor. Él lo dijo, yo lo hago. Y actuar de acuerdo a su voluntad todos los días. ¿Somos fieles al Señor? ¿Somos fieles realmente a su palabra?
ponemos por obra sus mandatos y procuramos cada día ser de bendición, ser luz y ser sal, ser guía. Entonces, la fidelidad en lo que Dios nos ha encomendado, parte importante de una vida sobrenatural. Mira, cuando somos llamados a poner por obra la palabra del Señor, en momentos tan particulares. Pero gloria al Señor que cuando obedecemos vemos la manifestación de su poder, de su gloria, sus milagros y prodigios. Me goza que no hay casualidades en el Señor, que cuando somos enviados con un propósito de que su nombre sea glorificado en todo lugar y en todo momento. Mira esto, Isaías 40, del 4 al 5. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y eres llamado cada día a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para vivir de acuerdo a su voluntad, para poner por obra su palabra y ser de bendición. Y por supuesto el ser bendecido. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Sabes qué maravilloso es cada día escuchar testimonio de los milagros y de los prodigios que el Padre ha obrado cada día en aquellos que le creyeron? Porque para Él no hay nada imposible. Y me goza que desde el momento en que estábamos en el vientre planificó nuestra vida, una vida llena de bendición. Y aún con nuestros errores, si nos equivocamos y pecamos, reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón y nos volvemos a Él. Y lo mejor está por venir. Y siempre se manifiesta de una manera sobrenatural y maravillosa. Levítico 9:6. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, háganlo, y la gloria de Jehová les aparecerá. Amados y amadas del Señor, entonces, el mandamiento del Padre para los cristianos, sus hijos, sus siervos, sus amados, es a multiplicarnos y a dar fruto, a modelar cada día el amor, la obediencia, la sujeción a Dios que Jesucristo nos modeló. Él nos decía: yo no hago nada que el Padre no me mande, y lo que me ven a hacer a mí es lo que Él hace y me ha mandado a hacer. Entonces no se nos olvide que cada día tenemos la oportunidad de compartir con siervos, con cristianos, con amados, pero también con aquellos que están en el proceso de conocimiento, con incrédulos, que se acercan a nosotros no por casualidad, sino porque el Espíritu Santo les ha guiado para que les guiemos a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces recordemos Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Es un mandato, no es una sugerencia ni una opción. El cristiano es llamado a dar fruto y a multiplicar la obra de Dios. Llenen la tierra. Mira que me goza siempre el hecho de saber que no hay límite para la oración, para la intercesión, porque el Padre nos escucha. Y la respuesta llega allí donde está la necesidad. Fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Tenemos un propósito en esta tierra: para sembrar la buena semilla, para esparcir la semilla y clamar porque la tierra sea fértil a donde llegue, gozándonos también que la palabra dice que la palabra no regresa vacía. Entonces, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y recordar su autoridad. No nos manda a la ligera, no nos manda
a ver qué sucede. Sino nos envía, sí, fortalecidos y respaldados por su autoridad. Jeremías 1:5, antes que te formara en el vientre te conocí. Nos conoce desde siempre. Y antes que nacieras te santifiqué y te di a nacer con un propósito. No se nos olvide que el llamado es a ir y a ser discípulos, a ser de bendición, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. De gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, Mateo 28:19, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Sabe, me goza siempre que la palabra no regresa vacía, que la palabra llega a nuestras vidas para iluminar, para desechar todo estorbo, para apartar y limpiar nuestra mente y nuestro espíritu, y para disponer nuestro corazón para poner la palabra por obra y ser de bendición en todo lugar. Lo anhelamos y lo deseamos. Así que hablamos hoy del mandamiento de nuestro Padre de multiplicarnos y dar fruto. ¿Lo tomamos? Es que mi carácter, mira, ¿sabes qué decía Jeremías? Es que soy un niño. ¿Qué le dice el Señor? No digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás, porque vamos siempre con su respaldo, con su apoyo y con su autoridad. A un mundo que está perdido, que está caído, que está en pecado, que está en vicios, que está en maldiciones, y que necesita la manifestación de los hijos de Dios. Es nuestro llamado. Así que recordando siempre también que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Vayamos a hacer la voluntad del Padre de corazón. Oramos. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra que cada día nos exhorta, nos instruye y nos guía para ser un instrumento de tu voluntad. Gracias por todo lo que hasta aquí nos has permitido vivir, creer y avanzar. Gracias porque el llamado es a cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de vivir, y hemos aprendido que solamente puede cambiarse nuestra manera de pensar a través de tu palabra, a través de tus promesas, de la revelación de tu palabra en todo momento, de tu voz. Así que gracias también por el llamado a ir y a ser discípulos. Gracias por la oportunidad que nos das cada día de acercarnos a los necesitados, al pecador, y guiarlo a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, propiciando esa fiesta en los cielos. Porque dice tu palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que hoy te damos gracias una vez más y tomamos ese mandato de la gran comisión. Y te damos gracias porque cada día somos respaldados por tu Espíritu Santo, y que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, porque todo lo que sembramos, eso cosechamos, Señor, de una manera sobrenatural. Porque tú nunca nos dejas ni nos desamparas, y tus planes son planes de bien sobre todo, y que todo lo que hacemos para ti, Señor, no es en vano. Permítenos entonces, Señor, cada día ser de bendición, ser luz, ser sal, ser guía, para poner por obra tu palabra y guiar a las almas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y ser llevados a una nueva vida, ellos, sus hogares, sus matrimonios, sus ciudades, sus naciones, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, y recordemos, somos enviados a ir y a ser discípulos y a ser de bendición en todo lugar, todos los días. Bendiciones.